Saludos Avengers, ha llegado el día que voy a subir la hoja de cálculos a Board Game Geek. Encontraréis el link para descargarlo en la descripción del vídeo. Vamos a ver también cómo funciona la hoja de cálculos para que sepáis cómo usarla. Vamos allá. Aquí os muestro la original, la que hizo originalmente Neely Z, y antes de empezar nada quería agradecérselo y se lo voy a agradecer en inglés porque me parece que es de el Reino Unido. Thank you Neely Z for your work on the original file. I hope you find these improvements to your liking. Without your work, I will still be looking for ways to save my results and probably wouldn't have even started this channel. Working on the spreadsheet helped me think about this channel and what I wanted to achieve with it. Thank you so much. Y dicho esto, vamos a ver un poco cómo era la hoja de cálculos original de Neely Z. ¿Veis? Él llegó hasta el ciclo 6 de Marvel Champions. La que he subido yo tiene esta pestaña, pero no he llegado a mejorarla. De momento me he quedado en motivos siniestros. Como veis, la original tenía ya datos y tenía las opciones de poner 4 héroes. La mía también las tiene, pero he escondido estos dos y ya veréis el porqué. Vamos a ver la mía ahora, la versión mejorada o como mínimo diferente. No me atrevería a decir mejorada, que es esta. Como veis, he añadido colores, he añadido algunas columnas de más. No os asustéis si la descarguéis porque esto está así, porque aún no hay datos y al no haber datos no puede contar a unos porcentajes. Pero antes de pasar a explicároslo, quiero deciros una cosa, un disclaimer creo que se dice hoy en día, que es el por qué el fichero es un .odt y por qué le he puesto esta licencia de Creative Commons. Primero de todo, el ODT. Yo en mi vida personal, fuera de Marvel Champions, entre otras muchas cosas, porque creo que las personas somos poliédricas, entre muchas otras cosas, soy programador. Y al ser programador, yo creo en el código libre. Y ODT es un formato de código libre, por eso lo he usado. Además, es mucho más fácil que un fichero ODT se adapte bien a otros formatos de hojas de cálculos que a la inversa. Por eso he optado por este formato. ¿Y por qué el Creative Commons? ¿Y qué es? No os asustéis. A ver, esta hoja la he creado bajo el Creative Commons, atribución no comercial y compartir igual, que es un tipo de licencia dentro del Creative Commons. ¿Qué significa esto? Pues aquí lo tenéis de recordatorio, pero significa que podéis modificar este fichero como queráis y lo podéis subir a cualquier sitio. Siempre y cuando, atribución, siempre y cuando digáis quién es el autor original. Por ejemplo, yo al modificar este fichero he añadido que el fichero original era de Neely Z. ¿Por qué? Porque ya que me he pasado un tiempo haciendo esto, como mínimo que se me reconozca un poco el trabajo realizado. No comercial. ¿Por qué? Porque yo he dedicado unas horas, pero tampoco creo que esto se tenga que sacar rédito económico de crear una hoja de cálculo. Y lo que quería hacer con ella es poder llevar yo el log de los resultados que he hecho en las partidas de Marvel Champions, y si alguien quiere usarla, que la pueda usar sin ningún problema, pero que no la modifique, que le cambie 4 colores y que lo pueda vender sin más. No, si yo no saco rédito económico de esto, quien lo modifique, que espero que comparta estos ideales. Y compartir igual, ¿qué significa? Que siempre que se comparta una modificación de ese fichero tendrá que tener esta misma licencia de Creative Commons, la atribución no comercial compartida igual, porque son mis ideales y no quiero que alguien pueda modificar esto y ponerlo en copyright y que nadie pueda trabajar en este fichero. No, esto no quiero. También aquí hay los datos de dónde encontrarme, por si tenéis dudas, por si quien reciba este hoja de cálculo tiene dudas, y nada más, solo era hacer esta pequeña apreciación. Vamos ya a mostrar cómo se usa esta hoja de cálculos. Primero de todo, aquí veis que ahora está todo vacío, tenemos los 5 ciclos, el core con el ciclo 1, por cierto, veis que hay una raya en las tablas. Esta línea significa que estos son los héroes del core, estos son los villanos del core,
y estos villanos del ciclo 1 y estos héroes del ciclo 1. Aquí pasa lo mismo en el Rise of Red Skull, la tiranía del cráneo rojo, que están los héroes que venían en la caja de la tiranía y los héroes que venían en el ciclo 2. Lo mismo para los villanos, también para los más buscados de la galaxia, para la sombra del titán loco y para motivos siniestros. Pero ¿cómo se rellena esta tabla? Estas tablas no hace falta tocarlas para nada, a no ser que queráis modificar datos. Tenéis que ir al game log y, por si acaso aquí he puesto esto, que os molesta, es un cuadrado. Podéis suprimirlo y ya está, no pasa nada. Data. En mis vídeos veis que esto de la data yo no lo pongo. ¿Por qué? Porque grabo un día y subo el vídeo otro día diferente. Por lo tanto, si quiero ver la fecha en que he hecho una partida, pues voy directamente al vídeo y ya está. Pero creo que puede ser útil a personas que no creen contenido en internet. Pues vais aquí y ponéis, yo que sé, habéis jugado el 22 del 05 del 98, por ejemplo. Pues os aparece aquí. Y un truquillo que os digo yo, que si jugáis la partida y queréis poner el mismo día en el que estáis, porque lo habéis jugado hoy, por ejemplo, si hacéis control coma, os aparece la fecha actual. He hecho que la fecha actual se resalte por poner un pequeño upgrade en la fecha, porque me parecía interesante saber si la partida se ha jugado hoy o no. Ya está, es como un identificador. Entonces, vamos a rellenar. Habéis comprado el core hoy mismo y vais a jugar la primera partida que hemos jugado todos, que es, o casi todos, que es Spider-Man con Justicia, no habéis jugado con nadie y el villano es Rhino, normal, con el encuentro modular amenaza de bomba. Y no habéis puesto ningún otro encuentro modular porque es la partida inicial. No habéis jugado en experto, es modo normal y obviamente sois muy buenos y habéis ganado. E incluso os ha salido sombra del pasado. Esas son las columnas que hay. También hay en la columna de notas que podéis poner el mazo no funciona, por ejemplo. ¿Vale? Pues lo habéis rellenado y vamos al core ciclo 1 y vemos que ya se han rellenado estas filas con Spider-Man 100% de victorias, Rhino 100% de victorias. Esto aún está así porque no hemos sido vencidos. También he añadido este pequeño apartado aquí que es cuántas sombras del pasado han salido en el total de las partidas, porque esta zona de aquí es común a todas las hojas de los ciclos. Es decir, esto estará igual a cada hoja. Si vamos a la tiranía del cráneo rojo, veis que está igual. Pues esta zona de aquí, de cuántas sombras del pasado, es un poco para tener la referencia de si os salen muchas sombras del pasado o no, que siempre hay lo de siempre me sale la sombra del pasado. Pues así se puede ver si sale o no. Entonces, otro ejemplo. Os habéis comprado el juego y habéis probado Spider-Man y queréis jugar con otra persona. Pues podéis apuntar dos. Por cierto, si esto lo expandís, tendréis las 4 columnas restantes para poder poner los 4 héroes. Pero los cálculos, solo para que veáis un poco la referencia de por qué no lo he hecho aún con 4. Si vamos, por ejemplo, aquí, mirad qué pedazo de fórmula he tenido que hacer para que lo cuente. Es decir, y esto es para 2. Para 4 sería exponencialmente. Por eso aún no lo he hecho. Lo quiero hacer, pero será de las últimas cosas que haga porque de momento solo he querido hacerlo para 2. Entonces, este amigo, tú ya has jugado con Spider-Man, por lo tanto no quieres jugar con Spider-Man y vas a jugar con Capitana Marvel en liderazgo, porque es la segunda heroína que recomiendan. Entonces, la persona con quien jugáis ha elegido a Spider-Man porque quiere probar cómo es el juego inicial y habéis jugado esta vez contra Clau y si lo habéis querido complicar un poco, no habéis puesto otro encuentro modular y lo habéis hecho en experto. Y claro, como la persona con la que juegas es muy mala, pues habéis perdido. Entonces aquí en esta columna de los how, que es perder como habéis perdido, tenéis 3 opciones. Antes había estas dos y he añadido la de error, que es básicamente defeat es si os han vencido por daño. Skim es si os han vencido por planificación y error la he añadido por esas partidas que has hecho un fallo y dices, ostras, vale, he ganado pero he hecho fallo, o he perdido y he perdido porque he hecho un fallo, por lo tanto
tener esta referencia de por qué se ha perdido. Lo añadiré luego, si acaso, en esta zona de aquí, para tener una referencia de si fallamos mucho en las reglas, si habría que repasarlas o no. Esto lo añadiré en futuras versiones. Pero por ejemplo hemos perdido porque la persona con la que jugamos, que iba en justicia, no ha sabido controlar el plan. Porque hemos perdido por plan y no ha salido sombra del pasado. Y en notas ponemos somos muy malos. Pues lo habríamos rellenado todo y aquí vemos que ya hay Spider-Man ha hecho 2 partidas, ha ganado una y ha perdido otra y tiene un 50%. En cambio, Capitana Marvel, como solo ha perdido, aún no se ha rellenado el campo de porcentaje de victorias. Vemos que aquí se marca ya que una partida se ha perdido por planificación y aquí tenemos el total de partidas ganadas y perdidas con su porcentaje. En cambio, ¿qué vemos? Que Cloud solo se le ha perdido una vez. ¿Por qué? Porque esto también está enfocado a el 2 manos. Los héroes han ganado una vez cada uno, por lo tanto son 2, pero el villano solo ha perdido una vez, por lo tanto solo se le aplicaría una partida. Para que veáis cómo se ven en otras hojas. Te has cansado de jugar con la otra persona porque es muy mala y vas a hacer una partida en solitario y te has comprado a Star-Lord y lo vas a jugar en agresión, porque sí. Aquí no ponéis nada y has jugado como te gusta complicarte la vida con Red Skull en estándar 2 con el encuentro modular Legiones de Hydra porque le pega, pero encima estaba Modok ayudándole y lo has jugado en experto. Y claro, como es muy difícil, lo has perdido porque Modok te ha hecho la represalia y has salido volando. Y incluso te ha salido sombra del pasado. Aquí pones muy difícil el encuentro. Vale, todo lleno. Entonces iríamos. Vemos que aquí no se ha rellenado nada más, pero aquí sí. Red Skull, habéis perdido contra él. Y Star-Lord ha perdido. Y esto se mantiene igual en todas las pestañas. Hasta aquí sería cómo funciona a nivel de rellenar, mantener el control de los resultados y ver las estadísticas. Que no os gustan los colores, que queréis añadir más cosas, que ya os digo, más adelante yo voy a añadir los mutantes y poco a poco mejoras que se me vayan ocurriendo. Por cierto, si tenéis algunas mejoras que se os ocurran, no dudéis en dejármelo en la caja de comentarios, por favor. Entonces vamos a mostrar hoja, veis que aquí ya estaba la anterior de Nilisi y vamos a Data Validation. Entonces, aquí están todas las opciones de héroes, aspectos, villanos, dificultad, modular. Aquí hay un pequeño parámetro que es el min games, que es los juegos mínimos que quieres que se hayan jugado para que te calcule los porcentajes. Y más que nada por si no te apetece ver el 100% si has jugado solo una partida y esperas a ver un porcentaje más real cuando hayas jugado, por ejemplo, 5 partidas y ya está. Eso también, si os molesta, lo podéis eliminar. Es solo para que si alguien ya va a modificar cosas, que sepa que tiene esta licencia. Entonces, si queréis añadir más cosas, pues lo añadís aquí sin ningún problema. Lo que, como veis, esto va del 2 al 36, por ejemplo. Entonces, tenéis que ir al Gameslog, al apartado de héroes, hacerlo en cada uno del apartado de los héroes, héroe 1, héroe 2, y ir a datos, validez y criterios. Entonces, aquel iba hasta el 36, pues yo ya dejé unos cuantos más por si hay que añadir más. Que ya os digo, lo tengo planeado hacer en una versión 2. Lo que pasa es que ya habéis visto la fórmula, ¿no? pues eso. Pues aquí ponéis el número hasta donde llega la tabla, la columna y ya está. Y se os pondrá a la hora de ver esto. ¿Veis que como aquí hay un espacio en blanco? Esto es porque hay más espacios válidos que héroes añadidos. Lo mismo para todo, para los aspectos. Si lo añadís para villanos, módulos, cualquier cosa, lo añadís ahí y abrís esto. Entonces, no os gustan los colores que he elegido. Pues si vais aquí al lado,
habrá la ventana de estilos, también lo podéis hacer con Control Alt 2 por lo que veo. Y esto lo tengo un poco desordenado, no esperaba que compartirlo para que nadie lo viera, pero creo que es interesante que si no os gusta un color que haya elegido, que lo podáis cambiar. El Conditional Style 2 es esto de aquí. Las ventanas, las celdas que están vacías completamente, pues este es este tipo de estilo. El de agresión, el de justicia, el de liderazgo, el de pool y el de protección. Realces, que son pues para pestañas tipo, para celdas tipo estas de aquí. Y si vais aquí hay 4 carpetas que son estilo de héroes, estilo de módulos y estilo de villanos. Pues más o menos he puesto el mismo nombre y yo que sé, si queréis ir a Spider-Man porque no os gusta cómo se ve, pues vais a estilo de héroes, vais a Spider-Man, aquí Spider-Man Peter Parker, modificar y lo podéis modificar. Pues no quiero este azul, quiero este. Lo modificáis y ya está. Y a grosso modo esto es todo. Creo que no me dejó nada por explicar. Pero si ya sabéis, si tenéis alguna duda, si una mejora, Viro, ¿cómo funciona esto que no me entero? Pues me lo decís, me escribís en la caja de comentarios, en el post de Board Game Geek, en mi correo que lo tenéis en el perfil de YouTube y encantado, sin ningún reparo, hacerlo porque me gusta ayudar y quiero que podáis usar esta hoja de cálculo y sacarle el máximo partido. Y esto sería todo, espero que la disfrutéis, espero que os sirva y que podáis anotar muchas partidas. Muchas gracias, otra vez muchas gracias a Lizzy, muchas gracias a todos los que veáis este vídeo y que lo compartáis y que compartáis la hoja de cálculos. Y si os preguntan de dónde la habéis sacado, recordad decirles que la habéis sacado de Viro, del canal Viro MC. Muchas gracias y hasta luego, Avengers.